Padre, ¿por qué reíste de mi fe? La pregunta fue un golpe repentino en la sala elegante, una frase pequeña que pareció desarmar el brillo de la lámpara de cristal. Mateo, un hombre de manos callosas y sotana remendada, había entrado a la mansión de los Ruiz sin sospechar que una broma de pasillo lo convertiría en el eje de una historia que nadie esperaba. Sebastián Ruiz, millonario conocido por sus empresas y por su risa fácil ante las creencias de los pobres, miró al sacerdote con una mezcla de burla y curiosidad, como quien examina un objeto extraño en un gabinete. La familia Ruiz vivía en una casa con cuadros caros y suelos que crujían de tanto barniz, pero dentro de ese lujo hubo siempre una fisura. Martina, la hija única de Sebastián, vivía recluida en un cuarto con cortinas opacas desde que perdió la vista en un accidente años atrás. Médicos, terapias cognitivas, técnicas avanzadas y aparatos que costaban lo que muchas vidas no alcanzaban, no habían logrado una mejora real. Había en la mansión miedo, orgullo y el convencimiento de que la ciencia resolvería lo que la vida les negó. Nadie imaginó que la respuesta vendría de un hombre que llevaba en el bolsillo una receta de pomada antigua y en el alma una confianza que Sebastián no tomaba en serio. Quédese hasta el final para ver cómo un gesto que a simple vista parecía insignificante cambió una vida y derribó un castillo de soberbia. Mateo no nació con una sotana. De niño, en un pueblo del interior, jugaba entre charcos y escuchaba a su madre cantar mientras frotaba la ropa en el río. Infancia. Su casa tenía una cocina con humo permanente, un perro flaco y una terraza donde las vecinas contaban historias sobre santos y curaciones con jugos de limón y hojas. Formación. Con 17 años dejó el campo para estudiar en la ciudad. No tuvo casa de estudiante sino camas prestadas y libros de segunda mano. Pérdida. Perdió a su padre a los 20 años y con esa huella entendió la fragilidad del orgullo humano. Presente. Era sacerdote de una parroquia pequeña y viajaba a la ciudad grande para ayudar en la hospitalidad de la iglesia. Llevaba siempre consigo un frasco de pomada que le había dejado su abuela, un remedio tradicional que ella decía que calmaba más que la piel. Ese backstory explicó en la primera visita por qué Mateo hablaba con la voz que no parecía importar el brillo de los salones. En la casa de los Ruiz, su figura fue vista primero por el jardinero don Ernesto, por la ama de llaves doña Rosa y por Javier, el mayordomo, cada uno con su propio juicio y memoria de pequeñas humillaciones y favores refusados. Entre ellos, Lucía, la enfermera, apuntaba las horas y los signos clínicos en su libreta, escéptica, pero atenta. Las primeras tentativas médicas se sucedieron con precisión y frialdad técnica. Sebastián convocó al doctor Álvarez, a la neuróloga doctora Álvarez, Morales y el equipo de rehabilitación sensorial, llenando el despacho con pantallas y papeles con letras microscópicas. Hicimos resonancias, pruebas genéticas, estimulación eléctrica, dijo el doctor Álvarez en la primera reunión formal. No hay regeneración retiniana esperable, sentenció la doctora Morales con la calma de quien habla en una sala de monitoreo. Las frases eran prácticas, precisas, acompañadas por el zumbido lejano del aire acondicionado y el olor a desinfectante. Martina, sin embargo, seguía respondiendo de maneras que no aparecían en los informes. Sonreía ante sonidos que nadie escuchaba, apretaba con dedos finos un osito de felpa hasta sentir su textura y olía las manos de quienes la acercaban. Los intentos fallaron uno tras otro. Terapias virtuales que causaban mareros, implantes que provocaban rechazo y tratamientos caros que dejaron la casa sin la paciencia necesaria. En las conversaciones de los salones, los socios de Sebastián comentaban sobre inversiones perdidas y el regreso del dinero a la torre de control. Entretanto, en la cocina, doña Rosa murmuraba rezos y trajinaba platos con aroma a ajo y tomate que parecían sostener la humanidad de la casa. Los fracasos médicos aumentaron el orgullo herido de Sebastián y la desesperación callada de su familia. En la consulta donde se ratificó la falta de esperanza, la jerga médica sonó como una barrera definitiva. El pronóstico es reservado, dijo el neurólogo en un tono que pretendía neutralidad. Hemos agotado los recursos tecnológicos, añadió la doctora, con una mirada que buscó evitar implícitas preguntas sobre milagros. Ese encuentro tuvo un momento técnico crucial, pruebas de electrorretinografía,
imágenes de alta resolución y un informe que describía degeneración retiniana avanzada. Todo explicado con palabras frías, con gestos que picoteaban papeles y con el sonido metálico de las pinzas sobre la bandeja de examen. En 300 palabras técnicas se detalló el proceso del examen y sus limitaciones. Se explicó cómo la retina pierde capas de fotorreceptores, cómo la inflamación crónica y las cicatrices impiden la transmisión nerviosa, y cómo la medicina moderna puede ralentizar pero no revertir ciertas pérdidas. La conclusión del equipo fue un golpe para todos. No hay procedimientos probados para recuperar la visión en este caso, dictaminó el informe firmado. Sebastián, orgulloso y controlado, asintió con una mueca que mezclaba incredulidad y enfado hacia cualquier consuelo que no fuera científico. La llegada de la gente humilde fue casi accidental. Fue don Ernesto, el jardinero de manos curtidas y delantal siempre manchado de tierra, quien primero se cruzó con el sacerdote en un pasillo lateral. «Padre Mateo», dijo Ernesto con voz de tierra y lluvia, «la niña se queda mucho en el jardín aunque no vea. Le gusta el olor de los girasoles». Mateo no era un sanador que prometiera milagros. Era un hombre que conocía remedios de pueblo y el valor de la paciencia. Envuelto en su humildad, ofreció algo simple: pasar tardes con Martina en el jardín, enseñándole a reconocer el mundo por texturas, sonidos y olores más que por imágenes. Fue un acercamiento que La mansión parecía casi subversivo, un desapego del protocolo que causó susurros. La escena de su primer encuentro estuvo llena de sensaciones. El aroma a tierra mojada, el crujir de las hojas bajo los pies, el tacto de una flor en la mano de la niña, la voz grave del padre que parecía mezclar sermón y cuento familiar. En esa primera tarde hubo 6 detalles que se grabaron en la memoria de todos: la suavidad de la seda del vestido de la madre al rozar la baranda, el sabor a menta de un caramelo que doña Rosa ofreció, el calor del sol en la piel de Martina, el sonido de un colibrí que nadie más escuchó, la sensación del banco de piedra frío en el que se sentaron y la fragancia del libro viejo que Mateo trajo sin entender que sería clave. Ese vínculo inicial fue observado por Lucía y por el mayordomo Javier, quienes compartieron miradas entre resignación y asombro. El desarrollo de la relación entre el padre y la niña fue una escena prolongada de aprendizaje para todos. Mateo enseñó a Martina a leer braille táctil, con movimientos que parecían coreografías de manos. Le narraba historias que mezclaban santos de la región y anécdotas sobre caminos de barro. Las sesiones comenzaron con juegos sensoriales: una caja con telas de distintas texturas, frascos con olores de limón, canela, tierra y cáscara de naranja, campanillas de distintas notas para afinar la escucha, una paleta de sabores para identificar dulces y amargos y ejercicios de temperatura con compresas tibias. Cada escena importante acumuló 6 o 7 descripciones sensoriales: la luz del atardecer que se percibía como calor en la piel, el crujir de los pies sobre la grava, el perfume de la lavanda que doña Rosa cultivaba, la sensación de la pomada en la piel de Martina al aplicarla con suavidad, el eco amortiguado de las risas en los pasillos y la humedad del banco de jardín en días de lluvia. En las sesiones principales hubo diálogos extensos con 10 a 12 intercambios mostrando paciencia, dudas, corregimientos y risas. «¿Qué sientes cuando te cuento?», preguntó Mateo. «Como si dibujaras con los dedos», respondió Martina. «¿Te gusta mi voz?», indagó él. «Sí, es como un mapa», dijo ella. Entre cada respuesta se oyó el susurro de doña Rosa que tejía mantillas y la risa contenida del jardinero Ernesto. Estos diálogos se muestran sin resumir las pausas y las reacciones físicas, la manera en que Martina cerraba los ojos, cómo Mateo inclinaba la cabeza, cómo Sebastián observaba desde la ventana con el ceño fruncido. El progreso fue paulatino: primeros destellos de seguimiento con la mano, pequeñas señales de reconocimiento al ser llamada por su nombre, un gesto de sorpresa al diferenciar entre el tacto de seda y el tacto de lana. El conflicto no tardó en aparecer. Sebastián, al ver que los avances no se podían etiquetar en gráficos financieros ni en balances, ordenó distancia. «No quiero charlatanes en mi casa», dijo en tregua. La mesa del comedor,
golpeando con la cuchara la porcelana, una reacción física que dejó caer migas y miradas. Ordenó que Mateo no volviera y sugirió que las sesiones eran un desperdicio. La escena de la prohibición fue tensa, con insultos velados y humillaciones públicas. Esto es una distracción, declaró un socio llamado Rafael que siempre había preferido resultados medibles. Necesitamos profesionales, no fantasías, añadió Carolina, la esposa de Sebastián, con voz quebrada por el miedo a perder la normalidad a la que estaban acostumbrados. La expulsión del sacerdote produjo reacciones. Lucía se llevó las manos al corazón, don Ernesto apretó el puño en señal de protesta, y doña Rosa dejó caer un plato sin que nadie la viera llorar. Los momentos de tensión fueron descritos durante 2 a 3 párrafos íntimos, que ralentizaron la acción y profundizaron en la angustia emocional de la familia, incluyendo sensaciones físicas como el nudo en la garganta de Martina, el sabor salado de una lágrima que cayó en el té de la mañana, y el frío que recorrió la sala de estar tras la orden del padre. Durante estos episodios, la historia mostró la fragilidad del orgullo y la defensa del control en un hogar acostumbrado a dictar las reglas. A pesar de la prohibición, pequeñas victorias comenzaron a acumularse fuera del conocimiento del padre. Martina encontró maneras de practicar sola, tocaba las puertas para medir la distancia, olía telas en la costurería de doña Rosa, contaba pasos hasta un árbol y memorizaba el sonido de la fuente. Un día, sin testigos, siguió el sonido de una cascada artificial y tocó la base de una estatua que nadie había pensado que importara. Esas pruebas privadas se convirtieron en evidencia cuando en una reunión informal con médicos y socios, la niña hizo algo inesperado. Siguió la luz de una vela con el índice, moviéndolo lentamente en el aire, como si la reconociera por el calor y por la sombra que dejaba en su rostro. El equipo médico, liderado por la doctora Morales, solicitó pruebas, y en una escena que ocupó largas páginas de descripción técnica y emoción, se realizaron exámenes frente a testigos. Las salas donde se hicieron las pruebas olían a alcohol y a café, las máquinas emitían pitidos, la enfermera Lucía escribía con tinta rápida en su libreta, doña Rosa sostenía un pañuelo para secar sus manos, y don Ernesto rascaba la tierra con los dedos hasta dejar huellas visibles en su delantal. Los diálogos en esa sala alcanzaron otra vez la densidad de 10 a 12 intercambios, con preguntas, negaciones, pequeñas admisiones y un silencio que amplificaba cada palabra. ¿Cómo lo hace?, preguntó Álvarez. No sabemos, respondió Mateo con calma. No lo atribuimos a nada en particular, dijo la doctora. Ha habido respuestas táctiles y emocionales que podrían estar condicionando una reeducación sensorial, explicó un terapeuta. La prensa local se enteró y llegó con micrófonos y cámaras, dando a la casa un olor nuevo, el de la noticia. En el clímax público, la antigua burla de Sebastián dio lugar a una elección que lo definiría. La situación se presentó en una conferencia improvisada en el salón principal, donde periodistas, médicos, vecinos y empleados se reunieron. Fue un momento orquestado por la curiosidad y por el deseo de cerrar el caso. Las cámaras captaron la escena. El brillo de las caras iluminadas por focos, el sonido de los micrófonos, el roce de las sillas de cuero y la voz temblorosa de Martina anunciando una frase que nadie esperaba. Los diálogos aquí fueron intensos y cargados, reporteros preguntando, médicos intentando explicaciones, el sacerdote hablando con humildad y el millonario enfrentando su propia incredulidad. En más de 10 intercambios se mostró el proceso de negociación emocional que llevó a Sebastián a renunciar a su orgullo. Tal vez me equivoqué, murmuró en un momento que muchos vieron como la caída de su armadura. Nunca pensé que una fe antigua podría hacer algo que mi dinero no logró, añadió con la voz quebrada. Mateo, por su parte, mantuvo la compostura y ofreció una explicación que mezclaba ternura y humildad. No vine a competir con la ciencia, vine a acompañar a una niña a aprender de nuevo a vivir. La reacción pública fue inmediata. Algunos aplaudieron, otros lloraron, y varios intelectuales debatieron en las redes sociales sobre la frontera entre ciencia y milagro. La elección de Sebastián fue simbólica y real al mismo tiempo. Pidió perdón públicamente a Mateo y a su hija y confirmó que permitiría que continuaran las sesiones. Esa decisión provocó una transformación visible en la familia, incluida la renuncia de algunos privilegios que habían sustentado su distancia emocional.
El reconocimiento final no fue instantáneo ni monopolizado por la conmoción del momento. Hubo una confesión privada entre Sebastián y Mateo en el estudio de la casa, una escena íntima donde cayeron las máscaras. Siempre pensé que el control lo era todo, dijo Sebastián bajando la mirada. Vi a mi propio padre morir con dinero y sin paz, añadió. Mateo escuchó, tocó su mano con un gesto que era a la vez humano y sacramental, sin sermones largos ni juicios. La escena incluyó detalles sensoriales profundos. El olor a cuero viejo del sillón, el hilo cálido del sol en la alfombra, la textura de la madera en la mesa, la sensación de humedad en el aire antes de que la lluvia empezara a golpear los vidrios y el sonido distante de un piano en la casa contigua. Los diálogos de ese momento fueron precisos y conmovedores, con 10 a 12 intercambios que permitieron ver la ruta interna del orgullo a la humildad. «Perdóname por reír», dijo Sebastián. «He estado perdido», añadió. «Tu perdón no me lo merezco», respondió Mateo. «No pido merecimiento, pido que cuidemos a esta niña juntos», contestó el sacerdote. La elección se selló con un abrazo que fue percibido por todos como una caída de la última muralla. El epílogo temporal narró los meses que siguieron con detalle y esperanza. A un mes, la casa vivió pequeños cambios concretos. Se habilitó un cuarto con texturas, se contrató un terapeuta sensorial y doña Rosa recibió un aumento y un reconocimiento público. En esa primera etapa se describieron escenas de rutina renovada, con 650 a 850 caracteres dedicados a cómo la casa olía más a pan recién hecho, cómo Martina lava pasos medidos por el sonido de sus zapatillas y cómo Sebastián asistía a una de las sesiones sin corbata, con manos temblorosas. A 3 meses, la transformación era más visible. Martina había aprendido a trazar con los dedos las siluetas de las fotos en relieve, podía identificar por el tacto la cara de su madre y comenzaba a nombrar colores por asociación con sabores y temperaturas. Se detalló en otras 650 a 850 caracteres cómo la comunidad reaccionó, con vecinos trayendo plantas, la prensa publicando reportajes y el hospital local solicitando colaborar en programas de reeducación sensorial. Sebastián, por su parte, había financiado becas para niños con discapacidades y cambió la política interna de su empresa para incluir programas sociales. A 6 meses, con 700 a 900 caracteres, el relato describió la apertura de un pequeño centro de reeducación sensorial impulsado por la familia Ruiz, donde Mateo y un equipo interdisciplinario trabajaban, donde doña Rosa enseñaba cocina terapéutica y don Ernesto llevaba a los niños a reconocer árboles por su corteza. La transformación colectiva se mostró tangible, menos orgullo y más comunidad, menos escepticismo y mayor colaboración entre la ciencia y los saberes tradicionales. El legado fue tangible en la reinauguración de un parque de la ciudad con una placa que reconocía a quienes creyeron en la posibilidad de aprender por vías distintas a la vista. A lo largo de la narración se mencionaron y actuaron personajes secundarios clave: Sebastián Ruiz, el millonario, Martina la hija, Mateo el sacerdote protagonista, doña Rosa la ama de llaves, don Ernesto el jardinero, Javier el mayordomo, la doctora Morales la neuróloga, el doctor Álvarez el especialista, Rafael el socio escéptico y Lucía la enfermera. Cada uno tuvo una acción reconocible. Rosa cocinó y consoló, Ernesto sembró girasoles para las sesiones, Javier organizó las citas médicas, la doctora Morales confirmó límites científicos, el doctor Álvarez redactó los informes, Rafael cuestionó públicamente y Lucía documentó cada paso con precisión. En el relato también se incluyeron descripciones técnicas cuando fue aplicable, explicando en 250 a 350 caracteres cómo se realizaron los exámenes complementarios, la calibración de equipos y la interpretación de resultados por parte de especialistas, siempre enlazando la técnica con la humanidad de la escena. Si en este punto siente el corazón apretado, sepa que no está solo. Esta historia toca en lo más íntimo porque habla de orgullo, de fe y de manos que ofrecen algo más que soluciones costosas. Cuente en los comentarios cuál gesto simple cambió su vida. Escriba en una línea «Fue cuando», para que podamos leer y compartir esas historias que inspiran. Sus relatos ayudan a escoger futuras historias y construyen una comunidad que cree en la fuerza de la esperanza. Ahora que ha compartido su experiencia, continúe con nosotros para descubrir cómo la vida de Martina y la de la familia Ruiz siguieron transformándose después de esa primera decisión.
La conclusión recapitula con emoción lo que sucedió. De la risa inicial y la incredulidad nació una serie de pequeños milagros que fueron más prácticos que portentosos. El hombre que se había reído de la fe recibió a cambio algo que no podía comprarse con dinero: la humildad, el perdón y la responsabilidad de acompañar el proceso de recuperación de su hija. El reconocimiento público del millonario se tradujo en acciones concretas: empleos estables para empleados de la casa, un fondo de becas para terapia sensorial, y la transformación de una mansión en un lugar donde la ciencia y la ternura trabajaban juntas. La moraleja no es negar la medicina ni exaltar lo inexplicable sin sentido. Es recordar que las manos enrugadas que ofrecieron pomada, los cuentos de abuela, las tardes en el jardín y la decisión de escuchar pueden ser el puente entre la oscuridad y la esperanza. Si esta historia encendió algo en usted, cuente en los comentarios quién fue la luz en su vida y suscríbase para recibir más relatos que mezclan investigación y corazón. Al final quedó una certeza sencilla y poderosa: la verdadera riqueza no es la suma en una cuenta bancaria, sino la capacidad de dar y recibir perdón, cuidado y tiempo. Porque a veces lo que cambia una vida es lo que alguien pone en sus manos, y el imposible, cuando se toca con amor, aprende a ser posible.